Bienvenidos, queridos amigos. ¿Se han preguntado ustedes seriamente por qué no matan a otros? ¿Por qué no los secuestran? ¿Por qué no ponen bombas? ¿Por qué no roban? Me dirán casi con indignación, pues porque eso no se hace. Porque de niños aprendimos a respetar a los demás, porque tenemos unos principios morales, porque tenemos el santo temor de Dios. En fin, porque nos comportamos como uno se debe comportar. Pero es que el tema es bastante más complicado que eso, porque hay, por desgracia, mucha gente que necesita otras indicaciones de la sociedad sobre cómo debe ser su comportamiento. Y por eso y para eso existe la figura del castigo desde el comienzo de los tiempos. Esto no nos lo estamos inventando ahora. Los primeros códigos conocidos, el código de Hammurabi, la ley del talión, hablan del mal comportamiento humano para corregirlo. Eso en el fondo son las leyes. Y ese en el fondo es el sentido de la pena, el sentido del castigo. El castigo se impone en la ley del talión porque ojo por ojo, diente por diente, pero en una evolución más refinada de esa noción tan dura. El castigo se impone por altas necesidades de higiene social. Es para decirle a la gente, no se comporte de esa manera, porque ese comportamiento no solo es indebido, sino que le acarrea a usted consecuencias muy graves. No mate, porque lo matamos, es la pena de muerte. O no mate, porque pasa el resto de su vida metido en un calabozo, en una prisión. Son estímulos muy fuertes que se hacen sobre el individuo que tiene tendencia a hacerle mal a los semejantes. El castigo. Eso es lo que se llama en derecho el valor ejemplarizante de la pena. La pena ejemplariza. ¿Y qué pasa cuando no hay penas? Pues que hay muchos que se sienten en la grande tentación de incurrir en las conductas en que no incurrirían si le tuvieran miedo al policía, al juez, a la cárcel, o a la guillotina o a la silla eléctrica, si ustedes lo quieren así. ¿Qué hemos hecho en Colombia en los últimos años? Que abandonamos el valor ejemplarizante de la pena. Que vemos a los peores bandidos dictando cátedra de democracia, hablando sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Hemos visto a los bandidos consagrados como grandes figuras nacionales. ¿Eso ha tenido algún efecto? Miremoslo. Cuando empezó el presidente Santos con este tal proceso de paz, las FARC tenían 5 o 6 mil personas en armas. Eso era lo que tenía. Y el ELN no existía. Han pasado 4 años o 5 de abandonar el principio, el valor ejemplarizante de la pena. Resultado, las FARC son prácticamente dueñas del país, dan las órdenes desde Cuba, dicen quién puede ser procurador y quién no, dicen a quién hay que acusar y cómo hay que acusarlo y cómo hay que meterlo a la cárcel, dicen cómo debe ser la democracia colombiana. Ellas, en estos años en los que el Estado colombiano abandonó la imposición de la pena con su sentido ejemplarizante, se han tomado el país. Cuando esto empezó, el ELN estaba borrado del mapa, no existía. A duras penas se sabía, se tenían noticias, y noticias muy vagas, de la existencia de unos sujetos malvados que en otra época fueron terror de algunas regiones y que habían desaparecido del mapa. Hoy el ELN es una organización poderosa. Existen regiones del territorio nacional donde habían desaparecido. Volvieron. ¿Y por qué volvieron? Porque la pena no existe. Porque al que mata, al que secuestra, al que pone bombas, al que vuela oleoductos o vuela torres de energía, al que viola a las niñas que ha secuestrado, a esos se les da nada menos que el premio de un proceso de paz. Se los consagra como grandes héroes. Se los impulsa a que dicten lecciones sobre democracia. Y entonces alguien dice, ¿cómo es esto? Es que el Estado colombiano nos está moviendo a que hagamos lo que están haciendo los que están en Cuba,
y los que van para Quito y para Río de Janeiro y otra vez para La Habana y para Santiago de Chile y para no sé dónde más. Pero esto está muy bueno. ¿Por qué se han multiplicado las BACRIM? ¿Por qué tienen hoy ya fuerza y capacidad suficiente para poner en jaque 4 o 5 departamentos del país? Para que cierren los negocios, para que se cancele el tránsito por las vías, para que se imponga la ley del terror. ¿Por qué? Porque este gobierno da la señal clarísima de que el crimen paga, de que el delito no solamente no se castiga, sino que se premia. Hemos abandonado una lección que la humanidad había aprendido desde hace por lo menos 25 siglos. La lección de para que la gente se porte bien hay que usar, entre otras formas de aprendizaje, el aprendizaje de la pena, del castigo, de la fuerza que la sociedad ejerce contra los maleantes. Cuando la sociedad se vuelve cómplice o cuando estimula el delito, ahí están los resultados. Y por eso tenemos hoy unas FARC prepotentes, un ELN camino de los altares de la patria y unas BACRIM todopoderosas, exigiendo que hagan con ellos lo mismo que ya hicieron con las FARC y que ya hicieron con el ELN, premiar sus crímenes. Eso es lo que están haciendo. Y siguiendo a este paso, muy pronto tendremos a otro Framper o a otro Humberto de la Calle hablando con los de las BACRIM. Y vendrán otros, tal vez peores. ¿Será posible que sean peores? No hay nada que no sea susceptible de empeorar. Muchas gracias.